Presidenta, presidenta, presidenta. Y sí, lo más probable es que para el 2024 vamos a tener a una presidenta de la República. En unos días más tendremos el resultado del proceso de la Cuarta Transformación para determinar a su candidato o candidata. Y bueno, pues ahí están los números más que claros. Sin embargo, la oposición ya tiene a una candidata y es Xóchitl Gálvez. Hoy vamos a platicar de este fenómeno, de lo que está causando, de los enojos que provoca dentro de algunos sectores del oficialismo y también de la realidad en torno a los números de la ya candidata. Comenzamos. Esto es Contracara. Muy, pero muy buenas noches aquí en Contracara en Heraldo Televisión. Yo me llamo Luis Cárdenas y no sabe el gustazo que es poder compartir un ratito de esta noche con usted. Gracias por invitarnos, si anda usted ahí cenando, si está ya a punto de dormir, si está descansando. Bueno, gracias por dejarnos estar con usted. Se lo digo en serio, muy, muy de corazón. Voy con el tema de Xóchitl Gálvez y la candidata de la oposición. A ver, el proceso de la oposición ha sido criticadísimo y con justa razón. Al final no hubo una votación, parece que le torcieron ahí el brazo a Beatriz Paredes para que terminara por declinar por Xóchitl Gálvez, pero pues al final lo hizo y hago una aclaración, sí, ya sé, no declinó por Xóchitl Gálvez. Ya sé que es muy sutil, pero no declinó por Xóchitl Gálvez. Ella se bajó del proceso, que es distinto a declinar por alguien. Así lo hizo. Era natural, como culminación de mi biografía política, que intentara la candidatura presidencial para ser la primera presidenta de México. Como también es natural, como demócrata que soy, y absolutamente consistente, que reconozca cuando los resultados no me favorecen. Pero dimos el paso, empujando la participación democrática en nuestro país, promoviendo la participación de las mujeres, propugnando por la reforma del poder. En estos días se ha levantado un debate que si en el discurso de Mérida me comprometí a participar en el proceso hasta el final. Efectivamente, para mí, el final es cuando se dieran los resultados que revelaban que era irreversible el triunfo de la otra candidata. Esos resultados se han dado con la expresión de estas encuestas. ¿Cómo culmina el proceso? Es cuestión de la comisión organizadora, no es cuestión de quienes somos candidatos. Bueno, esto fue el 30 de agosto, el miércoles pasado. Eso daba para amanecer el jueves con una clara candidata que era Xóchitl Gálvez. Y ya no tenía caso hacer una votación porque hubiera sido candidata única y se hubiera gastado dinero y pues ya, bye. No hubo votación. Así que el jueves, pues ya deciden en el comité organizador que no habría votación y que en vez de votación iban a cambiar todo por un evento que se haría en el Ángel de la Independencia. Pero antes, el viernes, parece que se dio el primer evento y arranque de una campaña que se viene con todo. Xóchitl Gálvez es senadora de la República y le respondió el informe al presidente López Obrador. Cuando iba entrando a San Lázaro, Xóchitl fue recibida así por sus compañeros del PRI, del PAN, del PRD e inclusive, hay que decirlo, de algunos del oficialismo. Finalmente, Xóchitl Gálvez recibió su constancia como coordinadora de los trabajos del Frente, o lo que es lo mismo, candidata de la oposición, ayer en el Ángel de la Independencia.
se hace entrega a la ciudadana Xóchitl Gálvez de la constancia que la acredita como responsable de conducir los trabajos del Frente Amplio por México. ¡Enhorabuena! Bueno, pues para hablar más sobre estos temas, platicaremos con el senador de la Cuarta Transformación de Morena, César Cravioto, que nos acompaña vía remota esta noche aquí en Contracara. Gracias por estos minutos, César. ¿Cómo estás? Te mando un abrazo. Bien, Luis, un saludo, un abrazo a ti, a tu auditorio, con el gusto siempre de saludarles. Oye, a ver, de entrada, pregunta obligada, ya sé que están en veda, ya sé que no pueden decir muchas cosas, pero pues uno es chismoso, César, ya sabes, yo te pregunto, ¿qué se sabe? ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Cómo va el proceso? Entiendo que el miércoles es el conteo final, el miércoles en la noche van a dar resultado o no lo van a dar, ya saben si alguien está punteando, como dicen prácticamente todas las encuestas. ¿Qué nos puedes adelantar, si puedes adelantar algo? Sí, las encuestas empezaron a levantar el miércoles pasado, se terminan de levantar el día de hoy. Mañana empiezan a abrirse las urnas porque se hicieron a urna cerrada. La gente metió su respuesta de la pregunta en urna cerrada. Entre mañana y el miércoles temprano se hace todo el recuento, se procesan los datos para que el miércoles, no sé si en la tarde, en la noche, creo que ya convocó el partido, no sé la hora exactamente, pues den a conocer quién ganó la encuesta y quién representará al Movimiento de Transformación Nacional, a la Cuarta Transformación, en esta ruta nacional. O sea, mañana y pasado se empiezan a contar los votos, sí. Estos votos con esta urna muy particular, que era una urna circular, ¿no? Así es. Circulito que, ok. Y van a tener candidato o candidata, bueno, coordinador o coordinadora, el miércoles por la noche. Okay. El miércoles vamos a tener, según los tiempos. No son los de la oposición que dijeron que iban a hacer una encuesta y después dijeron que iban a hacer una consulta, y no, porque la consulta era ayer, el domingo, y no la hicieron. Y en lugar de hacer la consulta abierta a los que se registraron, a los que le firmaron a los que buscan ser o buscaban ser los representantes de la oposición, pues en lugar de eso pues hicieron un evento desabrido en el Ángel de la Independencia y se olvidaron del proceso que ellos mismos se impusieron. Sí, digo, lo que han criticado muchos como un dedazo también en la oposición, que también les han señalado a ustedes, porque déjame decirte que Marcelo Ebrard está quejándose y ya retuvieron a alguien que tenía ahí las urnas. A ver cómo termina el proceso de aquí al jueves, que amanecerán con coordinador o lo más seguro con coordinadora, querido César. Sí, pero a diferencia de la oposición, nosotros dijimos, empieza el recorrido de los compañeros en tal fecha, empezó, termina en tal fecha, terminó, se inicia el proceso de las encuestas en esas fechas, se hizo y se da el resultado tal fecha que va a suceder. Ellos dijeron, primero va a haber una encuesta que va a contar el 50% y después va a haber una consulta a urna abierta que va a contar el otro 50%. Y decidieron, imagínate, es como un partido de fútbol, imagínate que un equipo que va perdiendo a la mitad dice, ya no salgo, ya me doy por perdido y ya que gane mi contrincante porque ya me ganó el primer tiempo. Pues no jugaron el segundo tiempo aquellos. Nosotros sí, vamos a terminar todo el proceso que nos dimos, ellos no. Esa es una gran diferencia, muy importante diferencia entre nuestro proceso y el proceso de la oposición. ¿Por qué les preocupará tanto el proceso de la oposición? O sea, ustedes lo han señalado mucho últimamente. Pero sí lo señalamos,
porque se la dan de que ahora son los grandes demócratas, se la dan de que ellos van a construir una nueva nación, y no vemos más que las mismas mañas, las mismas formas de los 70 años del PRI y de los 12 años del PAN. O sea, no están haciendo nada nuevo de lo que dijeron que iban a hacer distinto ya en este proceso de que van juntos PRI, PAN y PRD. Están haciendo exactamente lo mismo, el dedazo, pero está bien, no importa, con eso la sociedad le queda muy claro. Nada más quisieron darles a todo con el dedo y no sucedió nada distinto. Tú eres senador de la República, César, y bueno, pues una compañera tuya en el Senado es Xóchitl Gálvez. Estoy diciendo compañera, ¿no? O sea, a final de cuentas entiendo que no son aliados y que evidentemente son adversarios importantes. Llamó la atención lo que pasó el viernes en la apertura del periodo de sesiones. Te invito a que veamos este videíto nada más de cómo llega Xóchitl, está ahí en la apertura de la Cámara y bueno, han tenido reacciones importantes al respecto de esto. Hay quien dice Xóchitl Gálvez y el Frente Amplio violaron la ley al momento en que ella respondió el informe de gobierno del presidente López Obrador. Recordemos, esto fue el viernes pasado. Poner orden en México implica necesariamente empezar por dejar muy claro que le pese a quien le pese, la ley sí es la ley. Nunca más una presidencia en el 5º año de gobierno que le siga echando la culpa a los demás. Necesitamos una presidenta que asuma su responsabilidad. Debemos ya devolver la paz a la gente y regresarle el miedo a los criminales. ¿Violó la ley, César? ¿Esto fue un acto anticipado de campaña o una apertura de campaña? Porque con dedazo, sin dedazo, como sea, el viernes pues era ya muy claro que Xóchitl Gálvez sería la candidata. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo lees tú? Bueno, no en su propio discurso. Ellos, hubo, digo que son muy tramposos, es que no se les quita lo tramposos. Tenían enlistado a otra compañera que iba a hablar, y al cuarto para la hora la cambian y ponen a Xóchitl Gálvez. Pues, ¿qué miedo? Pues los hubieran puesto desde el principio, queremos que hable Xóchitl Gálvez y nosotros hubiéramos estado preparados. Nos molestó mucho que tenían a otra compañera y al cuarto para la hora la cambian. Pero eso no fue lo ilegal es que después se subieron todos los diputados y senadores de este frente fracasado y empezaron a gritar presidenta, presidenta. Pues ¿qué es eso? Si no es un mitin. Ya sabemos que ha sido el mejor mitin que ha tenido Xóchitl en los 3-4 meses que lleva caminando. Casi tuvo más legisladores el viernes que gente en el Ángel el domingo. Entonces ahí sí se sintió arropada y verdaderamente creía que sí tenía el respaldo popular. Pero le recuerdo a Xóchitl que ese no es el pueblo, esos son legisladores de sus partidos que la apoyan y que obviamente pues ellos sí le dan su respaldo, pero muy lejos de lo que opina el pueblo de México. Entonces, fue una responsabilidad, fue utilizar el inicio del periodo ordinario para hacer un mitin político. Y eso, pues eso es ilegal y eso es ilegítimo, es tramposo, pero pues ya los conocemos. ¿Cómo va a actuar el PRI y el PAN? Pues tramposo, siempre han actuado de manera tramposa y lo seguirán haciendo. Fíjate que me hiciste recordar una frase, querido César, te la digo con todo el respeto y el cariño, pero pues ustedes no son nuevos y pues mancos evidentemente no están. Decía mi abuelita, me extraña que siendo araña. O sea, ¿a poco no? O sea, nunca lo detectaron, no dijeron, oye, nos van a meter el gol o van a querer meter a Xóchitl Gálvez al cuarto para la una. ¿No lo sospecharon? Bueno, lo vimos hasta que ya estaba en el registro de oradores y por eso decidimos salirnos y por eso ya cuando acabó su farsa, pues ya entramos y dio respuesta a la diputada Aleida Alavés. Pero sí que quede claro, Luis, no lo vamos a permitir en el Senado de la República, porque ahí sí tenemos la mesa directiva. No vamos a permitir que en el Senado de la República haga un show
este frente fracasado. Que si quieren hacer campaña, que se vayan a las calles, que se vayan a los mercados, que se vayan a los puestos, que caminen las calles, que hagan mítines. Ahí está la realidad. No se quieran cobijar en un recinto, en un parlamento, que ahí no es para hacer mítines políticos. Un parlamento es para parlamentar. Y si quiere Xóchitl Gálvez hablar en cualquier sesión del Senado de la República, tiene todo el derecho. Lo que no tiene el derecho es hacer un acto político, un mitin ahí, porque no se lo vamos a permitir. Querido César, me haces recordar, y yo no estoy ni a favor ni en contra de nadie, tú lo sabes, francamente soy muy apartidista y crítico con ambas posturas, pero te lo digo de corazón, me hace recordar a esos senadores en la época de Calderón, en la época de Peña Nieto incluso. Ustedes usaban la tribuna como mitin político. Cuando ustedes eran oposición, hacían muchos shows que eran cubiertos por los medios también. Pero no, una cosa es hacer un reclamo al gobierno en turno, que también lo han hecho ellos. ¿Y no es lo que van a hacer al final? ¿No es esto un reclamo al gobierno en turno? A ver, revísate en la historia, cuando éramos oposición, cuando llevamos a nuestro precandidato Andrés Manuel López Obrador a la tribuna del Senado, de la Cámara de Diputados, para hacerle un mitin, o a Cuauhtémoc Cárdenas cuando lo llevamos a la tribuna del Senado, de la Cámara de Diputados. No eran senadores ni eran diputados, César. No, pero sí había diputados del movimiento. Sí, pero no era ese su candidato, es a lo que voy. Eso también es algo, digamos, un poco novedoso en este asunto. Luis, lo que estás diciendo es que sí se vale que se grite y que se rope a alguien que ya está como precandidato y que se le haga un mitin en la tribuna del Congreso de la Unión. A mí me parece pues que es muy chafa. Pero bueno, siguen haciendo trampas y lo seguirán haciendo, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, aunque se disfracen de grandes hoy, de que son los que dicen que van a recomponer la patria y que ahora sí van a ser demócratas, pues está claro en esos simples hechos, pues de que no han dejado de ser lo que siempre han sido el PRI y el PAN. En estricto sentido, dentro de la pregunta que yo te hacía, nunca se los impidieron, nunca el PRI y el PAN les impidió hacer un show. Y vaya que hacían shows, y son buenos shows. Al final, perdóname, pero lo que pasa en el Congreso, pues no es precisamente un asunto de parlamento de alto nivel. Por desgracia está bajando el nivel y cada vez se ve más y más y más pegado al suelo, querido César. Por eso insisto en la pregunta, ¿no te sientes un poco como cuando el PRI los limitaba a ustedes o el PAN los limitaba a ustedes? Que yo recuerde, nunca dijeron, no vamos a permitir que se suban. ¿Cuántas veces tomaron la tribuna? ¿Cuántas veces tú, como oposición, tomaste la tribuna, César? Vuelvo a insistir. Nunca llevamos a Cuauhtémoc Cárdenas o a Andrés Manuel López Obrador. Porque no eran candidatos. Los diputados, los senadores. Pero nunca lo hicimos, nunca lo hicimos. O se pudo haber llevado con cualquier pretexto. Entonces, eso es lo que es chafa. Pero bueno, que lo hagan. Si es su mejor mitin en la Cámara de Diputados, pues que lo hagan. Pero pues es muy chafa que, insisto, que utilicen la tribuna del Congreso de la Unión para hacer un mitin político. Pero la realidad, al fin de cuentas, 2 días después, les da una cachetada. Porque dijeron que iban a hacer un gran arranque en el Ángel de la Independencia. Sí, desangelado. Creo que eran más diputados el viernes que ciudadanos el domingo. No, definitivamente. Que sigan construyendo en sus mentiras, en su fantasía. Es el frente de la fantasía, porque pues no tienen el respaldo de la ciudadanía, ¿no? El frente de la fantasía. Y sí, es cierto, estaba muy desangelado el evento, a comparación de lo que se podría haber pensado, no sé si por organizaciones o no, y no soy quien para estar justificando absolutamente nada. Pero déjame preguntar algo sobre el nivel político. Yo no me asusto, al contrario, vivo de esto, César, tú lo sabes, cubrimos este tipo de cuestiones. Y cuando pues hay estos asuntos que se asemejan más a una arena de luchadores que a un parlamento, pues llama la atención y te soy franco, genera rating. Pero no sé si estamos tocando niveles un tanto peligrosos. Le gritaron a Xóchitl cosas curiosas, cosas como la gelatina no va a cuajar, la gelatina no va a cuajar.
la respuesta que tú dices de Aleida Alavés, creo que la tengo por ahí, a ver si la podemos ver, es particularmente llamativa, como limpia la tribuna, se entiende, es el nivel, a final de cuentas, es el asunto político, es parte del discurso, pero de pronto me parece que el nivel baja un poquito, a lo mejor simplemente soy yo, no me asusto de nada, por supuesto, pero te lo pregunto. Para ello, déjame poner primero a Aleida Alavés limpiando ahí la tribuna. Escuchemos. Ojalá esto nos ayude a desinfectar un poco la máxima tribuna del país, hoy violentada por esta triste persona que encarna y representa a la corrupción en su máxima expresión. Los pueblos sin memoria nada significan y nada valen, dijo con verdad Salvador Allende. El nuestro es un pueblo con memoria y dignidad que no permitirá ni una afrenta más. Nuestra bancada no permitirá que se rompa la institucionalidad del Congreso de la Unión. Es legal lo que hicieron, pero completamente inmoral que vengan aquí a hacer un mitin de campaña en total fraude a la ley. Y luego los gritos de la gelatina, que la gelatina no va a cuajar, cosas por el estilo. ¿Cómo ves el nivel, querido César? Mira, yo creo que todos los parlamentos, porque es en todos los parlamentos del mundo, pues en momentos así, ríspidos, yo creo que a quien menos le conviene hacer estos shows, pues es a ella misma, porque pues ella ya es la abanderada de este frente, como dije, de la fantasía y de fracasados, pero al fin de cuentas es la candidata a la presidencia, y si ella se presta pues a estas cosas, pues nosotros no vamos a dejarle pasar una sola, porque ella pudo, fíjate, ella pudo haber llegado como llegó, haberse sentado, porque le gritaron presidenta a los suyos, y no hubiera pasado a mayores, más nadie le hubiera dicho nada, pero hace su show, pues entonces hay una respuesta, pues más bien ella debería de valorar, pero bueno, pues le encanta el show, y ha llegado a donde ha llegado por los shows que ha hecho, pues bueno, pues que sigan ese camino. Vamos a ver qué dice el electorado, que es lo importante, qué dice el pueblo de México en junio del próximo año, y van a ver cómo les van a dar otro golpe de realidad brutal, porque si le fue mal al PAN en el 18, bueno, en el 18 y en el 21, pues Anaya, pues no creo que le vaya mejor a quien va a abanderarlos el próximo año. Oye, ¿qué se espera en este año, en el último año, el último periodo legislativo que van a tener, César? ¿Qué esperan en Morena? ¿Cuáles son las ideas? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que quieren llegar a pasar? ¿Cuál es su agenda? ¿Cómo estuvo ahí? ¿Y cómo va? Porque entiendo que todavía no termina todas estas reuniones previo a las sesiones. ¿Cómo van las sesiones? Cuéntanos. Bueno, pues hay varias tareas pendientes, hay nombramientos pendientes, más de 80 nombramientos pendientes, más los que se acumulen. Yo creo que tenemos que ir avanzando en ellos. Viene la reforma al Poder Judicial, que también va a ser un buen debate. Vienen reformas a los temas de desarrollo social, de los programas sociales. Tenemos que hacer una valoración si retomamos el plan B electoral, que hay que recordar que lo bajó la Suprema Corte por temas más que legislativos, bueno, más que en el fondo, por la forma del procedimiento. Obviamente tenemos que aprobar la ley de ingresos que nos toca en el Senado y en la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos. Mañana yo espero que salga ya el nombramiento de la Secretaria de Relaciones Exteriores, como parte, y obviamente pues mucho debate político en este periodo que arrancó el viernes y en el próximo.
El del Poder Judicial, o sea, vamos, se antojan complicados algunos por el asunto de la oposición justamente, ¿no? Hay antípodas, están ultra polarizados y no sé si van a lograr tener algún consenso, alguna negociación, dadas las cosas como están. Reformas constitucionales, pues prácticamente parecen imposibles de poderse pasar, o quizá yo soy pesimista, César. Bueno, yo creo que puede haber condiciones. Mira, a mí me parece que nunca es tarde para que la oposición valore distinto cómo vota. O sea, por ejemplo, en la reforma al tema eléctrico, pues el 70-75% de la población la quería, ellos votan en contra. A la ley electoral igual, 70-75% de la población la quería y ellos votan en contra. O sea, no tiene ningún sentido la forma en que están operando y que están tomando sus decisiones de cómo votar una ley. Si estamos ahí por el respaldo de la sociedad, todos llegamos ahí por una mayoría, pero también las minorías tuvieron un respaldo de una parte de la sociedad. ¿Por qué ir en contra de lo que dice la mayoría de la gente? En lo de la reforma al Poder Judicial, también ha habido encuestas de ustedes y de muchos medios de comunicación que han dicho que la gente está de acuerdo en que se vote los jueces, los ministros, los magistrados. Si la oposición vuelve a votar en contra, pues otra vez está votando en contra de lo que dice la mayoría del pueblo. Y luego se quejan de que les va mal en las elecciones, de que les va mal en el respaldo popular, pues si ellos votan en contra de lo que está pidiendo el electorado. No solo les dicen flojos, no solo les dicen que las pensiones se tienen que acabar a los adultos mayores y regresar las pensiones a los expresidentes, no solo insultan al sur del país, sino que además votan en contra de lo que dice la gente. Si fueran listos ahora que ya viene un año electoral, pues valorarían y dirían, oye, si la gente mayoritariamente quiere que se vota en este sentido tal ley, pues acompañar, a ver si en algún momento pues, se les prende el foco. Te aprecio mucho que me hayas regalado estos minutos aquí en Contracara para Heraldo Televisión, César, y estamos en comunicación. Si nos permites, buenas noches, gracias. Gracias, Luis, y un saludo al auditorio. Gracias. Un abrazo. Va, un abrazo, es César Cravioto de Morena, de la 4T. Espéreme, voy a una pausa y regreso con la postura de la oposición, por supuesto. ¿Qué dicen ahí? ¿Fue usted o vio el evento de Xóchitl Gálvez? ¿Le pareció bueno? ¿Le pareció malo? Hablaremos sobre todo eso aquí en Contracara. Esto es Heraldo Televisión. Yo soy Luis Cárdenas. Seguimos. Seguimos en Contracara, estamos aquí en Heraldo Televisión. Gracias por los comentarios y los mensajes en nuestras redes sociales. Yo soy Luis Cárdenas y de verdad que me da mucho gusto estar esta noche con usted. Gracias por darme la chance, el privilegio de acompañarle. Oiga, a ver, hace un ratito hablábamos con César Cravioto, todo esto que está pasando en torno al fenómeno Xóchitl Gálvez, a lo que pasó en el Congreso, en la apertura de sesiones el pasado viernes, a lo que llaman pues un evento de inicio de campaña. Y pues ahora vamos a platicar con la oposición. Para mí un verdadero privilegio poder platicar esta noche con Julen Rementería del Partido Acción Nacional. Julen, gracias, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Al contrario, Luis, muchas gracias a ti, un saludo a ti y por supuesto a todo el auditorio de Heraldo Televisión, me ha encantado platicar. Oye, déjame arrancar primero. Ha habido muchas críticas al proceso del Frente, ha habido muchas críticas a lo que sucedió a final de cuentas, porque no llegó Beatriz Paredes, porque pues parece que la bajaron, porque no estuvo presente también. Yo sé que tú eres del PAN, que no tendrías por qué responder en torno a otros asuntos, pero pues yo creo que hay un reclamo ciudadano de algunos que quedaron pues no con el mejor sabor de boca de lo que se suponía tenía que ser 100% ciudadano, y parece que hubo ahí una mano negra de los partidos. ¿Qué me dices? Mira, la verdad, Luis, yo creo que el proceso fue extraordinario, fue inédito también, y fue un proceso en el que claramente la ciudadanía, la sociedad civil, como se conoce, las organizaciones de la sociedad civil participaron y permitió tener un proceso que culmina en esto el día de ayer,
en haberle podido entregar a Xóchitl Gálvez la constancia de coordinadora del Frente Amplio por México. Evidentemente, como en cualquier proceso es perfectible, pues sí, sí lo es. Pudo haber sido mejor, tal vez sí, pero yo creo que si habríamos de calificarlo, yo creo que del 1 al 10 podríamos estar en 9.5, sin ninguna duda, porque lo que queda claro es que fue una manifestación de la sociedad la que obliga a que las decisiones se toman como se tomaron, porque las encuestas que ya se conocían y que se vinieron desarrollando, las que levantaron muchos medios de comunicación, distintas casas encuestadoras, pero las que levantaron desde luego en el frente, todas, sin excepción, decían que Xóchitl Gálvez iba a la delantera y por una cantidad bastante razonable, bastante importante. Y eso fue haciendo que algunos, bueno, fueran declinando, que reconociendo pues que no tenían cómo, que no iban a ganar, y lo que querían era, como todos queremos, al final la unidad, poder lograr una sola propuesta y estar en condiciones de con una persona enfrentar toda la oposición, toda la sociedad civil a este gobierno que por supuesto ha sido desastroso y que la gente ya no quiere que siga, y yo creo que el resultado fue muy favorable. ¿Qué les hubiera gustado? ¿Que nos tropezáramos? Pues sí, seguramente al gobierno, a los oficialistas les hubiera gustado. ¿Que hubiéramos llegado a la elección del 3 de septiembre y que ahí a lo mejor hubiera jaloneos, que incluso hasta ellos pudieran haber intervenido? Seguramente sí, pero bueno, no se les cumplió su capricho, resultó bien. Yo creo que la oposición está unida, la sociedad así lo reconoce, y habrá eventualmente alguien, sí, probablemente alguien que pues no esté conforme, pero yo creo que con el tiempo se puede dar cuenta de que el proceso fue bueno, fue inédito y, como te decía, fue un proceso altamente exitoso. Prueba de ello es que hoy estamos hablando de la oposición de Xóchitl Gálvez con un espíritu de ánimo de poder realmente ganar la elección en el 2024. El viernes hay quien dice que eso fue su arranque de campaña. Hay que decirlo, o sea, no se había visto algo así porque no había habido necesariamente un candidato o candidata que viniera del Congreso en una situación pues inédita como la que estamos viendo. Xóchitl Gálvez le responde al presidente de la República en el Congreso, le responde muy fuerte, y eso genera una molestia del oficialismo que los acusa incluso de haber violentado la ley. ¿Qué pasó el viernes desde tu perspectiva, Julián Rementería? Mira, hay una cosa que dicen, de repente los astros se te alinean y hay que aprovecharlo. Yo creo que a Xóchitl le pasó eso, porque estamos hablando de que de repente, bueno, pues termina el proceso ya para cuando toca pues responder al informe del presidente justo el 1 de septiembre, pues resulta que Xóchitl es senadora, legisladora, pues puede hablarlo legítimamente, y además, bueno, se le cede el espacio para que hable en nombre del grupo parlamentario del PAN, diputados y senadores, y luego, bueno, pues tienen la condición de que en el momento preciso tiene esa posibilidad, y claro que no les gustó, pues no les gustó porque al final de cuentas, pues se dijeron muchas cosas, se le da este matiz de un arranque de campaña que no fue tal. Si revisamos el discurso, lo que hubo fue una crítica fuerte, seria, pero también respetuosa, hay que decirlo, Luis, hacia lo que ha hecho este gobierno, hacia lo que el presidente ha querido lanzar como su proyecto, en donde claramente los resultados no se ven, la gente no los nota, y por supuesto, como bien lo decía ella, la esperanza ahora ha cambiado de manos, y qué bueno que así sea. ¿No sienten que hubo una violación a la ley, que hubo un abuso, que no debieron de haberse subido a la tribuna y gritar presidenta, presidenta? Bueno, eso es lo que dice el oficialismo, eso es lo que decía César Cravioto hace un rato, por ejemplo. Bueno, yo respeto mucho a César Cravioto, pero evidentemente él tiene la posición de Morena, de lo que él quisiera que sucediera, pero no es la posición de lo que quieren los mexicanos, de lo que quiere la mayoría de la sociedad. Por cierto, cada día avanzando más y más. Yo estoy seguro, Luis, que dentro de unos cuantos meses vamos a ver a Xóchitl por arriba de todas las encuestas, por supuesto, de cualquiera de las corcholatas que resulte ahora el miércoles electa, y que, bueno, va a estar por encima y con las preferencias, porque ha venido creciendo, ha venido avanzando y ha venido despertando ese ánimo en la gente, decir, oye, sí se puede, podemos ganar. La gente ya confía, la gente recobró ese ánimo, y esto no es como la aritmética, que 2 más 2 son 4, a veces 2 más 2 son 5, me parece que en la política, y yo creo que aquí es justo lo que está aprovechando Xóchitl. El domingo pasó algo muy interesante, ayer pasó algo muy interesante. Lo que se supone iba a ser un proceso de votación terminó por ser la entrega de la constancia de triunfo como candidata. Bueno, sé que no se le puede decir así por temas electorales, pero como la coordinadora de la oposición. Esto es parte de lo que dijo Xóchitl ayer en este evento en el Ángel de la Independencia, diciendo ya hay oposición. Recordemos. La oposición estaba desunida y desmoralizada.
La pregunta no era si podíamos ganar, sino por cuántos puntos nos iban a derrotar. Decían por todos lados, no hay oposición. Y hoy hay oposición. Que se oiga fuerte y claro. Aquí está la oposición. En muy poco tiempo le dimos la vuelta al pesimismo. No vamos a seguir dividiendo a México. México necesita hoy con urgencia unidad. México necesita una presidenta que nos ponga a todos a jalar parejo. México nos necesita a todas y todos. ¿Qué ves el domingo? ¿Qué viste ayer, Julen? Bueno, la culminación de un proceso, me parece que democrático, así se planteó. En el camino, como en cualquier ejercicio democrático, suceden cosas. Aquí lo que sucedió es que hubo el despegue de una candidata que al inicio, por cierto, el proceso no se veía venir, que de repente irrumpió en el proceso, creció de una manera pues desorbitada, en donde, bueno, las preferencias y contagió a la gente de ánimo, y eso permitió, bueno, pues rebasar a cada uno de los que estaban ahí previstos o que suponía la gente, la comentocracia, la sociedad civil, que pudieran ser los candidatos. Rebasó a todos los partidos, también hay que decirlo, Luis. O sea, esta circunstancia no la tenía calculada ningún partido, ningún presidente, ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, yo creo que ni de los organismos de la sociedad civil, mucho menos el presidente que dice que adivinaba y que apostaba, que adivinaba. A mí me parece que lo que pasó fue eso, la culminación de un proceso en donde le entregan la constancia del Frente Amplio, la coordinación, con lo que eso supone hacia adelante. Y yo creo que hay que destacar que efectivamente ella lo que rescató y con lo que contagió a la gente es no más divisiones, no más odio, sí el encuentro, sí la conciliación, sí la unidad de objetivos, sí el que le vaya mejor a México, y la gente lo está comprando, lo está viendo, y me parece que eso ha despertado un ánimo enorme que permite abrigar la esperanza que en el 2024 va a haber cambio en el gobierno y que va a llegar pues el Frente Amplio con quien resulte al final ser su candidata, ¿no? El evento, no sé si por la premura, desangelado quizá, no había tanta gente como cuando la Marea Rosa, se esperaba, pues no sé, a lo mejor un Ángel mucho más lleno, un Paseo de la Reforma mucho más lleno, por ahí de pronto se juntaron hasta con algunos de los seguidores de un equipo de fútbol americano, cosas por el estilo. ¿Qué sentiste ahí, Julen? ¿No faltó gente con todo y que los partidos llevaron a su gente? Yo creo, Luis, que a ver, hay que poner las cosas en contexto. Esto no estaba programado, no se convocó como las marchas de la Marea Rosa, ¿no? Porque no se esperaba 3 días antes que sucediera esta concentración, se esperaba una votación, como ya lo mencionábamos, una votación en la que tendría que cada quien votar en su casilla, en cada uno de los distritos, los 300 del país, con todo lo que eso suponía. Y estaba un poco preparado toda la estructura de la sociedad civil, de los partidos, de todos, justo para que sucediera así. No sucedió por las condiciones que ya sabemos, porque de repente hubo una persona como Xochitl que rebasó a las otras propuestas y se decide, pues vamos todos a apoyarlas, sumémonos a ella, dejemos de correr riesgos innecesarios en una elección a las que la Morena pudiera meter la mano. Y hay que decir, ¿qué es lo que hubo? La constancia realmente, ¿de qué era el evento? ¿De qué se trataba? Una celebración porque se le iba a entregar desde el Frente Amplio por México una constancia que acredita a Xochitl como la coordinadora del Frente Amplio, nada más. Entonces, pues tampoco es un evento en el que diga, pues tenga que haber cientos y cientos de miles de personas. Sin embargo, hubo muchos miles de personas que, a pesar de que el evento pues no era de la relevancia, porque no estamos hablando de la defensa del INE, no estamos hablando de cosas que movieron en el pasado a la Marea Rosa y que además, desde luego, fueron convocadas con bastante antelación. Pues esto me parece que para la forma en que se dio, lo que significa al final lo que es simplemente entregar un documento, pues yo creo que esto permite llevar a cabo pues la conclusión de que fue un evento exitoso y que fue un evento desde luego que congregó a muchísima gente, más de los que quisieran en el gobierno. La verdad es que ellos están hoy esperando esperaban pues que le fuera mal al Frente Amplio por México, y la verdad es que se llevaron un chasco porque le fue muy, pero muy bien al Frente Amplio por México. Oye, a ver, es muy interesante este asunto de la convocatoria de gente o no.
entiendo la premura. Yo platiqué con Xóchitl Gálvez el jueves y el jueves ella trazaba un poco la posibilidad de un evento así en el Ángel de la Independencia, nos los dijo en radio, en MBS, y me llamó muchísimo la atención porque sí, al día siguiente se estaba moviendo todo en ese sentido. Por eso quiero preguntarte algo, lejos de la convocatoria, pareciera que todo lo que está uniendo en estos momentos a la oposición es el anti-López Obradorismo, y no sé si ese anti-López Obradorismo va a ser suficiente para poder ganar otro tipo de confianzas y otro tipo de gente. Si nos vamos a datos, más o menos promedio en las encuestas, Xóchitl necesita todavía pues, un conocimiento importante, tiene cerca del 53%, una cosa por el estilo de conocimiento a nivel nacional, y hay un rechazo al López Obradorismo, sí, pero también hay gente a la que le da un poco igual, hay gente que no necesariamente comparte esa animadversión por el populismo de la 4T, Julen. ¿Cómo le van a hacer para convencer a esos? No necesariamente a los que ya tienen ganados, que son los anti-López Obradoristas. Falta todavía un buen trecho, ¿no? Sí, sin duda, Luis. Lo que falta todavía es mucho por hacer. Hay el tiempo y hay la preparación y la disposición para llevarlo a cabo. A mí me parece, coincidiendo contigo, que hay en este conocimiento que se tiene alrededor del 53% de Xóchitl en la población, significa más que una amenaza, un reto, una oportunidad para poder hacerla crecer. Porque si con el 53% que la conoce, cuando preguntas en una encuesta nacional, y la pone apenas a unos cuantos puntos de distancia de cualquiera de los aspirantes de Morena y sus aliados, pues estamos hablando que en el momento en que este porcentaje de conocimiento crezca y el que no la conoce se reduzca, y hablemos ya de los 80s, 20s o los 90s, 10 cuando arranque la campaña, seguramente, Luis, vamos a encontrar un resultado en todas las encuestas favorables para Xóchitl. Porque a diferencia de lo que está pasando con ella y su propuesta, ella sí está creciendo. En cambio, los otros candidatos, los de, digamos que la tienda de enfrente, las corcholatas, lo que están estopados, ya no alcanzan a crecer porque a quien pongas, si te fijas en las encuestas, y el público lo ve, no importa quién sea, si es Marcelo, es Claudia o alguno de ellos, estamos hablando de que ya no hay gran diferencia, son prácticamente lo mismo. Ellos no aportan gran cosa a la marca, aquí sí, y entonces hay la oportunidad de crecer. Ahora, respecto a la propuesta, claro que sí, no se trata solamente del anti-López Obradorismo. Esto permitió, digamos que es la llama, la ignición de este proyecto que tendrá que soportar mucho más que solamente una posición anti, sino además en donde pues, se le pueda decir a la gente y la gente pueda confiar en que hay propuesta, que hay mejores condiciones a partir de esa propuesta para que México se desarrolle y que por supuesto ayudará a que los ciudadanos estén mejor. ¿Y quién en este país? Perdón, pero ahí discrepo absolutamente con el presidente. Desde luego que en este país hay gente que quiere estar mejor, que aspira a tener mejores condiciones de vida, de desarrollo para sus hijos, de mejor empleo. Todo esto que él califica como el antiaspiracionismo, a mí me parece que es exactamente al revés. La gente lo que quiere es estar mejor de lo que estaba ayer. No sé si ven ustedes ganarle a López Obrador o ganar a esta 4T o ganar este momento populista como si fuera a ganarle a un PRI en el 2000 o una cosa por el estilo. ¿Por qué te pregunto esto? Aclaro un poco más. Son regímenes muy, muy fuertes que apuestan mucho a la división, al encono, a la polarización brutal. Yo preguntaba hace un rato, oigan, ¿cómo ven el nivel? El nivel de la política que cada vez se va viendo más y más y más radical. Y ni se diga si abres estas cosas en donde te pones a ver un odio desbordado y un riesgo inclusive de violencia, Julen. ¿Cómo ves el nivel? ¿Qué puede pasar? Mira, si van ganando, si van arrasando, no van a dejar el poder tan fácilmente. La polarización está todo lo que da. Sí, la verdad es que sí. Se espera una lucha muy fuerte, encarnizada. Yo me preguntaba si se ve como a los tiempos idos. Yo creo que se ve incluso hasta peor. Porque mira, cuando los tiempos del priismo, que bueno, los conocimos algunos, y había ese, pues, digamos que obsesión por ganar, por no permitir que nadie más que ellos ganara, bueno, había una diferencia con lo de ahora. Ahora está peor, porque ahora no hay absolutamente ningún respeto por lo que establece la legislación, ni en materia electoral ni en ninguna otra materia. Y eso lo hace aún más complicado. Pareciera que el presidente quiere ganar a como dé lugar,
y bueno, no importa qué impedimento jurídico tenga para poderlo conseguir. Aquí es donde el llamado a la población, la esperanza que despierta Xóchitl puede ser clave. El que haya realmente una participación tan grande, tan abrumadora, que no importa la trampa que hagan, que se pueda lograr el triunfo. Y yo creo que se está en ruta de ello. Esto que decíamos del 53 y en todo caso este 47 que no la conoce, en el momento en que el 53 se vaya pasando a la cancha donde se va reduciendo los que no la conocen y aumentando los que la conocen, yo creo que va a ir poco a poco creciendo el respaldo, poco a poco animándose, y va a pasar como pasó, yo creo, con el mismo presidente, con Andrés Manuel López Obrador, que en el 18, bueno, pues su participación y el ánimo y la esperanza que pues proyectó hacia todos los ciudadanos hizo que tuviera la cantidad de votos que tuvo. Lo mismo que pasó con Fox. Entonces son ejemplos que me parece que pueden llegar a suceder, que se están viendo venir por Xóchitl, y por eso están tan preocupados, porque saben que hay una posibilidad real de que pueda darse para el país un cambio precisamente en la figura pues de la que va a encabezar el Frente Amplio por México. Oye, tan así, ver a una Xóchitl como un AMLO, como un Peje, que de repente logró tanta cantidad, o como un Fox. O sea, de ese tamaño es el fenómeno, neta, Julen. Mira, yo quisiera decir, y ahí está la historia, de cómo estaban los datos de Vicente Fox cuando empezó, donde la Bastida le sacaba ventaja, donde había encuestadoras que todavía le regateaban al final, y ve lo que pasó, ¿no? Sí. Ahí estaba también con Andrés Manuel lo que pasaba, de hecho lo que pasaba en una elección anterior a la que ganó el 2018 y lo que pasó en la del 18. Y bueno, estas figuras se construyeron y luego al paso de la historia reconocemos como fenómenos. Yo en este momento no es que tenga una varita mágica ni digo va a suceder, pero todo apunta a que puede suceder, a que hay muchas posibilidades de que así suceda. Y ojalá sí sea por el bien de México. Yo creo que la gente, insisto en esto, la gente quiere que a México le vaya mejor, todos, incluso hasta los de Morena, porque al final tienen familia, tienen hijos, tienen vecinos, tienen amistades en sus lugares donde viven, en los estados, en las ciudades, donde sea. Y lo que necesitamos es, pues realmente alguien que... Mira, yo estuve junto a ella el viernes, Luis, y quiero decir, hubo gente del PT, hubo trabajadores, digamos, asesores de Morena, que se le acercaron. Yo estaba adelante. Y le dijo, oiga, mire, yo lo que quiero... Y le decían, oye, yo trabajo para el PT, yo trabajo para Morena, pero la verdad usted me cae bien y la quiero apoyar. Y se tomaban una foto con ella, delante de mí, ahí en la sesión en San Lázaro. Esto no es más que, digamos, que esta llama, esta esperanza que despierta Xóchitl, que yo no puedo decir que vaya a suceder así por siempre, pero que parece que puede llegar a suceder, y que cuando se reduzca el nivel de la gente que no lo conoce, seguramente lo va a proyectar y la podrá potenciar muy fuerte. Yo así lo veo venir. Espero que así suceda, y yo creo que millones de mexicanos deseamos eso, que haya un cambio. Y no es quitar a Morena por quitar a Morena, es al final sustituir al gobierno de Morena porque no ha dado resultados, por uno que se comprometa a trabajar en concordia, en unidad, en respeto, en la legalidad. Cierro preguntándote, Julen Rementería, viene el último periodo ordinario, se antoja harto complicado, muy polarizado. No creo que se vaya a lograr ni siquiera alguna reforma constitucional, algo por el estilo. ¿Qué traen ustedes en la agenda? No tienen pues tampoco los votos para poder impulsar muchas cosas, como el oficialismo no tiene los votos para poder cambiar la Constitución. ¿Qué ven en este último año en el Congreso? Pues mira, digamos, óptimamente quisiéramos que hubiera la solución a partir de los instrumentos legislativos a muchas cosas que en este país faltan resolver. Sin embargo, coincido contigo, pareciera que el periodo que vamos a enfrentar es un periodo muy complicado, muy discutido, muy álgido por momentos. Esperemos que siempre con el respeto mínimo que se requiere para llevar estas sesiones. Y nosotros tenemos 180 productos listos, Luis, que son entre iniciativas y puntos de acuerdo, para poderlos presentar, principalmente en materia de salud, en bienestar familiar, en seguridad y en algo muy importante, el fortalecimiento de las instituciones en nuestro país. No puede ser que se siga destruyendo a todas las instituciones y sobre todo aquellas que tienen que ver con la materia del combate a la corrupción. Me parece eso inaceptable. Y ahí estamos listos, y estamos preparados. Sin embargo, también estamos preparados para enfrentar los embates pues de las descalificaciones que haya. Y como además Xóchitl pues va a estar en las sesiones, pues no faltará la o el senador pues digamos del oficialismo que la quiera denostar, pero estamos listos y van a encontrar respuesta a cada cosa que afirmen que no atienda a la realidad. Julen Rementería, gracias por tomarme esta comunicación aquí en Contracara, en Heraldo Televisión. Muy buenas noches, gracias, Julen.
Al contrario, Luis, un saludo a ti, un saludo afectuoso a todo el auditorio y muy buenas noches también a todos. Gracias. Es Julen Rementería, del Partido de Acción Nacional, el coordinador del PAN en el Senado de la República. Oiga, y gracias a usted. Yo le quiero dar un leve consejo, tómelo como usted quiera. No se clave tanto. Son políticos. O sea, al final yo he visto unos cuates que defienden más a un político que a su propia madre. No se clave tanto. El jueves arranca oficialmente el periodo electoral por el Instituto Nacional Electoral. Ya estamos en elecciones desde hace un buen. Y se va a poner color de hormiga de aquí al 2024. No se clave, a final de cuentas son políticos y lo que quieren es su voto. Ojalá que cumplan. En fin, la vida no vale tanto como para dejarla ahí por un político, creo yo, no sé. Hay gente que sí, de verdad, da miedo en el nivel de polarización que se está viviendo. Pásela muy bien, bonita noche. Esto fue Contracara. Yo soy Luis Cárdenas. Bye, bye.